Bueno, yo estoy acá en la ciudad de Chihuahua. Hace una semana, el domingo pasado, que llegamos aquí a nuestra tierra desde Canadá, después de estar 8 años como misioneros y plantador de iglesias en la ciudad de Toronto y sus alrededores. Así que Dios nos ha enviado de nuevo acá a nuestro país y Dios nos ha estado moviendo para poder continuar predicando el Evangelio en otras partes, y parece que el Señor nos está acercando por allí a Texas. Y es un gusto conocerles por aquí y compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Obed Valenzuela y estoy casado con Norma Anchondo por 27 años. Tenemos ya 27 años de matrimonio y estamos caminando juntos compartiendo la palabra del Señor. Y es un placer estar con ustedes en esta mañana y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, y que todos podamos tener claro las cosas respecto a su mensaje. Algunas cosas acerca de mí, hermanos. A mí me gusta predicar, por supuesto, enseñar la palabra del Señor. Me gusta estudiar las Sagradas Escrituras. Me gusta también la multimedia, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra y el piano o el keyboard. Así que son cosas que hago y las he usado por muchos años para adorar al Señor con las habilidades y los talentos que el Señor pone a cada uno de nosotros, a cada quien diferentes dones para servir en la iglesia. Así que esas son algunas cosas que el Señor nos ha dado para trabajar en su viña. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en uno de los salmos, el Salmo 126. Todos los versículos que son del 1 al 6. Este salmo nos identifica, o me ha identificado por muchos años, por lo menos los últimos 30 años, porque asemeja la palabra del Señor con el que siembra, el sembrador, que va sembrando semillas, y lo que implica sembrar las semillas. Y quiero invitar que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor y después orar juntos y compartirle la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en el Salmo 126, 1, del 1 al 6. Perdón, 126, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, porque tú, Señor, nos has traído aquí a este lugar de adoración. Venimos, Señor, respetuosos, Señor, honrando tu nombre, porque tú eres santo, tú eres glorioso y eres sublime, Señor. A ti nos acercamos en adoración, con fe, creyendo en tu palabra plenamente, mi Dios. Acercándonos a ti, Señor, con nuestros corazones humillados delante de tu presencia, pidiendo, Señor, que tú nos dirijas a través de la obra de tu Espíritu Santo, Dios, a que nos acerques en adoración genuina a tu santo nombre en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel
Por muchos años ha pasado diferentes etapas y lo que queremos, hermanos, lograr con el mensaje es que tengamos la iglesia de hoy conciencia del Evangelio, de la responsabilidad, de la misión que ha sido delegada de Dios para la iglesia. Y es que sembremos la semilla de la palabra del Señor, del Evangelio, en todas partes, en las condiciones que sean. Y puede ser en cualquier contexto y que vamos a tener consecuencias a eso. Y para esto el pueblo de Israel, hermanos, muchas veces fue llevado en cautiverio, en sufrimiento, por muchos años, siglos. Y sufrió bastante incluso durante esos periodos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo santo, se olvidó de Jehová el Señor. Pero siempre el Señor Jehová levantó a un profeta, a un hombre que era fiel a Dios, y lo preparó para poder movilizar a su pueblo, para poderlo acercar nuevamente hacia Dios y que pudieran convertirse de nuevo y poder apegarse al Señor, a las leyes, a la ley de Dios. Y esto implicaba un trabajo muy grande para los profetas o los hombres líderes de Dios, para poder hacer que el pueblo se regresara a Dios. Así que las veces que fue llevado fuera en cautiverio fue porque Dios lo permitió, fue porque el pueblo de Dios pecó y en consecuencia de esto ellos perdían ante las naciones que eran enemigos que estaban alrededor de Israel. Así que en diferentes épocas o de la historia se repitió este suceso de ir en cautiverio, de quedar sin nación, de quedar sin tierras. Cuando estaban en sus tierras, ellos podían acercarse al templo, al Señor, ¿sí? A través de los sacerdotes, desde que estaban en el tabernáculo. Cuando habían creado ya entonces también el templo de Salomón, y ellos podían celebrar sus servicios y acercarse a Dios con sus sacrificios. Pero cuando estaban en cautiverio, los tiempos que estaban en cautiverio, ellos no podían acercarse a Dios. Incluso se alejaban de Dios y adoraban a otros dioses. Entonces era considerada por Dios mismo un pueblo infiel que se iba tras dioses ajenos. Pero Dios, como usted sabe, nos ama tanto, ha amado tanto a su pueblo, a su iglesia, que Él ha usado en el tiempo antiguo a los profetas, ha usado ahora en estos tiempos la palabra de Dios santa para que nosotros podamos apegarnos a Él y hacer su misión. Así que en esta primera parte, hermanos, en los versículos del 1 al 4 del capítulo o del Salmo 126 que leímos, nosotros vamos a poder encontrar allí exclamaciones de alegría, exclamaciones como la risa, nuestra boca se llenará de risa. Nosotros lo podemos traducir cuando leemos en alegría, algo porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Después de que podemos pasar unos tiempos difíciles como iglesia, porque esto es en un contexto del pueblo de Israel, no es a una persona, sino a todo un pueblo que está alegre porque ha sido rescatado de la esclavitud, de la opresión, donde no podían cantar, donde no podían adorar a Dios, de una situación extremadamente difícil. Usted puede imaginarse, hermanos, que usted no pueda acercarse al templo a ofrecer a Dios alabanza, ofrecer a Dios adoración, ahí donde usted está sentado. Discúlpeme la tos que tengo ya varios días. Ellos podían estar alegres, contentos, y que las naciones alrededor pudieran verle. Ellos podían experimentar la gracia de Dios y alegrarse en Él, en su Salvador, porque habían sido rescatados, o podían ser rescatados de un tiempo
de aflicción, de sufrimiento, donde no podían, como les decía hace un segundo atrás, adorar a Dios, acercarse, inclinarse, postrarse, levantar las manos, cantar al Señor, darle adoración. Esas cosas se agotaban o se quedaban atrás en el olvido por muchos años. Entonces el poder celebrar nuevamente la gracia de Dios era algo que podían valorar. Quizás nosotros acá en este tiempo, la iglesia de hoy, en el contexto incluso de Norteamérica, la iglesia de Dios en Norteamérica, no pudiésemos entender estas cosas, el texto bíblico en este ejemplo. Pero si nosotros pudiéramos hipotéticamente hablar o hacer una historia donde nosotros no podemos tener acceso al culto, ahí en el edificio que tenemos para nosotros, en Bethel, en Rockdown, y ninguna iglesia cristiana pueda acercarse por 100 años, usted se imagina el cuadro que tendríamos como iglesia, porque ese cuadro se lo presentaba la iglesia, el pueblo de Israel en aquel momento. Y esta parte, estos versículos que leímos, los primeros 4 versículos, están adelantándose a eso. Si pudieran ser rescatados, salvados, serían sus vidas en risa, en lloro de alegría. Y esa parte de la adoración, hermanos, nos vamos acercando cuando nosotros visualizamos la iglesia que somos nosotros hoy. El poder compartir el evangelio con otros, si es sembrar la palabra de Dios en los corazones de los que no conocen a Dios. Esa parte, hermanos, cuando queda eliminada para el pueblo judío, ¿sí?, es por supuesto difícil. Cuando nosotros lo aplicamos para nuestro tiempo hoy, que nosotros no pudiésemos hablar del evangelio, tener programas de evangelización, programas de discipulado, cómo compartir nosotros el evangelio, que la Biblia lo llama sembrar la semilla, como el sembrador que salió a sembrar semillas por el camino. Que no pudiese la iglesia hacer hoy en este tiempo, sería algo difícil, porque es parte de la misión que Dios nos ha encomendado a la iglesia en esta tierra. Y es aquí, hermanos, en este punto, donde quiero explicar un poco más acerca de las condiciones de la iglesia de hoy para compartir. La iglesia compartimos el evangelio bajo muchas situaciones, bajo muchas circunstancias, y puede ser en persecución, ¿sí? De muchas formas la iglesia del Señor ha sido perseguida, y en estos tiempos más, hermanos, hemos comenzado a ver muchas cosas o restricciones que la iglesia de Jesucristo, ¿sí?, ha sido restringida para la predicación, incluso para reunirnos en nuestros templos. En el contexto donde nosotros venimos, hermanos, de Canadá, es una región y una ciudad que está creciendo mucho el Islam y otras religiones, pero principalmente el Islam. Y ellos tienen bajo control muchas cosas en el gobierno, pero principalmente se nos ha restringido a los predicadores, a los misioneros, para podernos quedar y predicar el evangelio allá. Entonces ahora es una región muy difícil para llegar, para sembrar semillas del evangelio en el corazón de muchas personas. Así que como iglesia, como predicadores, como sembradores de la palabra del Señor, tenemos que pedirle la gracia al Señor, a nuestro Dios, para que podamos en medio de ese entorno continuar predicando el evangelio. La iglesia es deliberante, es perseverante, está día tras día santificándose, perfeccionándose, preparándose para predicar la palabra de Dios. Y es aquí, como le dije, predicar la palabra de Dios es la misión de la iglesia. Y desde aquí, hermanos, desde esta ciudad donde me encuentro ahorita, en Chihuahua, México, armarle a usted allá donde usted está, como iglesia podamos influenciar en nuestra comunidad con el evangelio, que aunque vayamos llorando, sembrando la semilla en los corazones de las personas que están allá en nuestra comunidad, con las consecuencias que eso tenga,
¿sí? Con el tiempo que nosotros tengamos, no importa si es poco, si ha sido mucho o nos espera mucho, y nosotros podamos continuar predicando la palabra de Dios, ¿sí? Con todo fervor, con toda la preparación que el Espíritu Santo hemos recibido de Él, que seamos testigos en todas partes del poder de Dios. Mire, en la segunda parte de este salmo se encuentra ahí en el versículo 4, 5 y 6. Si va y me sigue allí con la lectura: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, que los saque de allí, de esa cautividad, porque allá no puede ser esto, no pueden predicar, no pueden realizar sus reuniones, no pueden adorar a Dios, porque ellos necesitan un templo en aquel momento. Hoy no necesitamos, para adorar a Dios, necesitamos un edificio donde reunirnos. Sin embargo, es necesario para la adoración. Pero nosotros podríamos reunirnos en la media calle o en un lugar, ahí de reunirse la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Es una oración, en el fondo, este Salmo 126. Y el clamor del pueblo, de este salmista, clama o exclama al Señor pidiendo que los haga volver de la cautividad la cual han vivido, como los arroyos o como los arroyos del Negev, de una llanura, una región grande donde hay arroyos, donde fluye el agua con libertad. Es bastante significativo esto. Y vuelve en el versículos 5 y 6, quiero que escuche esto que le voy a compartir y usted me puede seguir ahí en la lectura. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y es importante este versículo, esta frase aquí, este texto, porque está hablando directamente, hermanos, de los que sembraron, algo que hicieron ya hay una siembra, ya hay un trabajo. Pero ese trabajo que está ahí en el pasado lo enmarca en condiciones de lágrimas, de sufrimiento. Generalmente cuando se habla de lágrimas, no se habla en un contexto de lágrimas por alegría, de gozo. Está relacionado con sufrimiento, con pérdida. Y en este contexto la Escritura está hablando del pueblo de Dios que había sembrado en lágrimas, con dificultades, pero que lo habían hecho, no renunciaron, ¿sí? Aunque puede haber muchos que renunciaron, había los que sembraron, son mencionados aquí en este momento. Los que sembraron con lágrimas, esos que sembraron esas condiciones, ¿sí? Con regocijo segarán, con grande gozo, con alegría, recogerán el fruto. Eso es lo que está diciendo. Nosotros tenemos que ser conscientes de la iglesia que al sembrar en las condiciones de llanto, de lágrimas, de sufrimiento, lo que nos espera después de eso es que nosotros podamos cosechar con alegría, con grande gozo, y es algo que a nosotros nos gusta mucho, todas las cosas que tienen que ver con la alegría, con disfrutar. Pero en este contexto, hermanos, iglesia, estamos hablando de la vida cristiana. El trabajo de la viña del Señor no está relacionado con cosas materiales. Estamos relacionándonos con el trabajo del reino de Dios, que es lo que nos pertenece como iglesia del Señor Jesucristo, santos del Señor. La segunda parte, hermanos, de estos dos versículos, dice de la siguiente manera: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y nos detenemos aquí porque nos apunta a personas que van yendo, que van caminando hacia un punto o hacia varios puntos con un objetivo que lleva semillas. El que lleva semillas irá andando y llorando. El que lleva, y miren la expresión aquí, quiero hacer énfasis en esta expresión, la preciosa semilla. ¿Puede escuchar eso? ¿Puede leer eso? Preciosa semilla. Esto significa, hermano, que lo que tenemos nosotros, lo que nosotros recibimos de Dios es una preciosa semilla, que es el Evangelio de Jesucristo para la salvación. Es precioso, más que el oro,
más que la plata, más que las riquezas materiales, cualquiera que sea. Lo que Dios ha puesto en la iglesia, en nosotros su iglesia, sus hijos, el cuerpo de Cristo, es una preciosa semilla. Y vamos a ir andando y también llorando. Usted puede verse allí, en este lado, puede visualizarse caminar de esta manera. Quizás la iglesia de hoy, hermanos, se ha visualizado de otra manera, pero no como la Biblia nos ve. Y el llevar el evangelio definitivamente es una carga fuerte, difícil, para la cual Dios nos ha capacitado. No nos ha enviado sin preparación. Lo primero es que el Espíritu de Dios está con nosotros y tenemos la salvación de Dios. Y Él nos ha equipado y vamos en su nombre a hacer esta tarea. Vamos cargados con esa preciosa semilla, porque vamos llevándola. Está en nuestro corazón esa semilla preciosa. Está declarada en nuestra boca. Cuando nuestra boca se abra para hablar, se va a ser abierta declarando la preciosa semilla, el evangelio para la salvación. Esto es grandioso, esto es sublime, porque es una tarea, hermanos, del cielo, del reino de Dios, delegada para nosotros, su iglesia. Pero miren, una vez que va caminando, llorando, con la preciosa semilla, tiene un regreso. Lo primero es salir, es ir a donde Dios nos envía, como iglesia, y también tiene un regreso. La segunda parte de este versículo 6, el último versículo del Salmo 126, mas volverá a venir. Eso es regresar, pero dice las características, ¿cómo regresará? No saldrá como salió, en sufrimiento, en sacrificio y a la lejanía quizás también. Dice que regresará con regocijo. Y el regocijo, hermanos, es también un calificativo más grande y más profundo que cuando nosotros decimos estoy alegre, estoy feliz. Regocijado significa que es doblemente feliz, extremadamente feliz, gozoso. Esto es regocijo trayendo fruto, trayendo gavillas. Usted puede imaginarse cuando nosotros traigamos ese fruto. ¿A dónde? A la iglesia, a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Un fenómeno que estamos viviendo, hermanos, en el cristianismo, en todo el mundo, es que la iglesia está envejeciendo, nos estamos haciendo grandes. Y los jóvenes, la iglesia emergente, la iglesia nueva de la siguiente generación está tardando. Muchos no quieren ir a los seminarios. Muchos están escuchando al mundo, yéndose por carreras seculares. ¿Será que no se les ha predicado el evangelio? ¿Será que solamente se les ha invitado a asistir a la iglesia al domingo? ¿Será que solamente se les ha invitado a ir a programas a la iglesia de entretenimiento? Son buenas preguntas que tenemos que nosotros que hacer. Por la responsabilidad de la iglesia, lo central es que nosotros como iglesia tengamos el evangelio claro en nuestras vidas. Los niños, los teenagers, los jóvenes adultos, mayores, ¿sí? La gente mayor, adulta, todo el mundo tenemos que tener claro el evangelio, porque el evangelio no lo vamos a capturar tan solo asistiendo a la iglesia, a la comunión los domingos. Lo vamos a adquirir estudiando la Biblia con disciplinas espirituales. Lo vamos a distinguir y lo vamos a vivir y lo vamos a transmitir a nuestras generaciones. Le decía hace unos momentos, me tocó recibir iglesias y edificios en Estados Unidos regalados para que la iglesia en español pudiera reunirse, porque ya no había más gente anglosajona en ese lugar. Habían abandonado porque ya unos ya habían muerto, se habían ido a otras partes y habían abandonado esos lugares. ¿Por qué no creció esa iglesia? ¿Por qué no se renovó esa iglesia? Son preguntas que nosotros nos hacemos porque también está pasando en el contexto de todas las culturas o etnias, como nos llaman allá. ¿Sí? Que en la iglesia nos estemos renovando. Solamente una cosa nos va a poder renovar. No son los programas de alta calidad en la iglesia.
más poderoso que todo es la palabra de Dios, el Evangelio. Es el que nos va a transformar el corazón. No importa qué tan pecador y perverso sea una persona, el Evangelio es suficiente para transformar nuestras vidas y hacernos de nuevo. No importa qué tan joven sea alguien, el Evangelio es suficiente para transformarnos. ¿Me sigue? Yo quiero invitarle en esta tarde o en esta mañana, hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y reflexionemos en esta palabra del Señor que encontramos en este Salmo 126. Si nosotros estamos yendo con la buena palabra, si estamos llorando por el Evangelio, por predicar el Evangelio, si estamos corriendo riesgos por la palabra del Señor, si nosotros, hermanos, estamos en lágrimas, sembrando, si vamos por los caminos con sufrimiento, en llanto, porque llevamos el Evangelio, meditemos en esto, hermanos. Si no es así, si no es el caso, nosotros podamos llegar ante el Señor con arrepentimiento y gracia delante de Él, para que Él nos lleve por ese caminar de dolor, de llanto, pero porque Él nos regresará con regocijo, con fruto. Que Él haga que nosotros celebremos como comenzó el Salmo en los primeros versículos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Escucha este lenguaje. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, porque ya habían sembrado las palabras del Señor. Habían hecho un trabajo de lágrimas, habían estado en opresión, sufriendo, viviendo, testificando que Jehová es el Dios verdadero y el único Dios de Israel. Y ese Dios, hermanos, es nuestro Dios. El mismo Dios de aquel tiempo, de este Salmo, de la antigüedad, es el mismo Dios de hoy. No ha cambiado. Es el mismo para usted y para mí. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios de toda gracia, aquí estamos delante de ti, Señor, arrepentidos, oh Dios, reconociendo, Dios, tu poder, tu palabra, Señor, tu evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a andar por tus caminos, Señor, aunque sea llorando, llevando tus preciosas semillas del evangelio, porque queremos, Señor, regresar con regocijo, con alegría, con grande gozo, trayendo los frutos, Señor, de tu palabra, porque tu palabra es poderosa, transforma las vidas del pecador, das nueva vida, nos haces nacer de nuevo, cambias el corazón, cambias nuestra mente, nos das nueva vida, Señor, y nos haces tus hijos. Eso es lo que hace la preciosa semilla cuando se siembra en los corazones que están llenos de desesperanza, cuando no confían en ti, Señor. Pero la fe, dice tu palabra, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha escuchado el evangelio? ¿Cuánta gente ha escuchado la palabra de Dios porque se la hemos proclamado desde Robstown, Señor, desde la iglesia de Betel? ¿Cuánta gente ha escuchado una y otra vez, cada día, Señor, el evangelio? El evangelio es poderoso y dice tu palabra que no vuelve vacía tu palabra. Tu evangelio no vuelve vacío, sino que hace lo que tiene que hacer en los corazones y regresa. Señor, ayúdanos a ser portadores de tu palabra. Ayúdanos a ser los mensajeros que tú nos has llamado a ser, comprometidos, fieles a ti, Señor. Restaura, Señor, nuestra vida, nuestra relación contigo, mi Dios. Desde el más pequeño hasta el más adulto. Restauranos, Señor, y haznos, Señor, salir de la cautividad. Haznos salir del silencio, Señor. Haznos salir, Señor, de ese cautiverio de cadenas
y que podamos proclamar, Señor, como los arroyos del Negev, fluir tu evangelio, Señor, donde estamos. Te lo pedimos, Señor. Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Dios. Aquí estamos, Señor, y oro por mis hermanos en Robstown, Señor. La iglesia que tú has hecho nacer allá, más de 100 años ya estando allí plantado, Señor, influenciando la comunidad, oh Dios. Tanto necesita de ti, Señor, esa comunidad, de iglesias saludables con el evangelio, que proclamen, Señor, a diestra y a siniestra, Señor, tu poderoso evangelio transformador, que comienza primero, Señor, con nuestras vidas, transformándonos, purificándonos, acercándonos hacia ti, viviendo vidas santas, Señor, y consagrados para la honra y la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Hermanos, si les puedo escuchar, Dios les bendiga y les guarde, y les animamos a que vivamos el evangelio. Quiero animarles a que vivamos juntos el linaje de la iglesia del Señor en esta tierra, proclamando la venida de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Yo dejo este lugar a quien corresponde. Aquí voy a estar con ustedes en estos minutos. Si puedes cancelar. Unmuted over there. They're trying to, they have to do it. Oh, okay. They don't have it on the screen. So they're having to see it. Hermanos, pueden desactivar su micrófono y les puedo escuchar acá. Ok. Ahí le escuchamos, sí, escucho allí. Claro que sí. Sí, aquí viene por aquí mi esposa amada. Aquí está ella, Norma. Solo tenía gusto de conocer a nuestra hermana Irma, a nuestro hermano René, su esposa, Héctor. a nuestro hermano Héctor y su esposa. Y pues es un gusto, hermanos, verlos. Ya les estuve viendo ahorita y qué gusto saludarles y verles sobre todo, ver esos rostros en esta mañana. Bueno, estamos contentos de estar aquí con ustedes, que hayan tenido ese gesto grandioso de podernos invitar para compartir la palabra del Señor. Y bueno, si Dios nos lo permite, estaríamos predicando por un buen tiempo largo del Señor con ustedes. Es nuestro deseo y nuestro corazón está con ustedes, hermanos y hermanas que conforman la iglesia del Señor Jesucristo. Y bueno, les enviamos un abrazo desde acá y les decimos que estamos adaptándonos en estos días después de haber vivido fuera del país, de México, por 23 años fuera de nuestro país, y ahorita estamos reconectándonos con nuestra familia. Teníamos 8 años sin estar con ellos en persona y ha sido una bendición grande poder tener este tiempo. Y bueno, estamos pensando en conocer el Corpus Christi, Robstown, con la iglesia allá, y orando para que Dios nos ayude a dar pasos en este futuro, y poder darlos en la gracia de Dios, que el Señor nos guíe en todo lo que estemos haciendo, porque finalmente, hermanos, no son nuestras emociones. Por encima de todas las cosas está que somos siervos del Señor Jesucristo, y Él es el que tiene la autoridad y la última palabra en todas las cosas, y apegarnos a Él va a ser lo más sabio. Entonces estamos pidiendo al Señor guía de todo lo que estamos haciendo desde hace unos meses atrás con ustedes. Y bueno, ya hemos dado un paso más, que es
conocerles, escuchar la predicación, alabar a Dios juntos, ¿sí? Y lo estamos haciendo para la honra y la gloria de su santo nombre. Esas serían nuestras palabras, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Hello guys, hello, our younger people. I'm rejoiced with you and stay this couple minutes to preach. And well, this time is for increase my English, because our context isn't ever in Spanish. People focus, but I want to increase my English to relate a little more with the younger people. Receive greets from Pastor Obed and Norma from Chihuahua, Mexico. I want to see pass time with you. Well, our Lord give a time to have a time with the young people in Rostown. Okay. All right. Claro que sí, Dios les Dios les bendiga. bendiga, hermanos. Un abrazo para ustedes, hermanos, y Dios les bendiga.